¿sí? El tema de por qué sembrar arándanos, ya vimos un poquito lo que está pasando en el mundo, que Sebastián nos explicó, ¿sí? ¿Y por qué sembrar arándanos en Ecuador? Primero, porque podemos iniciar con cultivos con variedades premium, ¿sí? Que es lo que decía, que hay que escoger bien las variedades. Tenemos la ventaja, ¿sí? Que podemos ya ver lo mejor de todos los países y poder probar aquí lo que mejor les ha ido a nuestros vecinos, sobre todo a Perú, ¿sí? Invertir con tecnologías probadas, que es justo lo que les decía, ¿sí? Abastecer a nichos de mercado premium que demandan calidad, ¿sí? Nosotros en Ecuador, al momento, tenemos recién 50 hectáreas en todo el país, ¿sí? Eh, Nosotros no vamos a ser nunca un país que va a poder competir en los volúmenes que tiene Perú, sí, que tiene Chile, que estamos hablando de más de 15,000 hectáreas ya ahorita, Perú 18,000 hectáreas Chile, sí, pero sí podemos competir en lo que es calidad. Inclusive el arándano de altura es de mejor calidad, sí. Y tenemos la otra ventaja, que es posibilidad de producir las 52 semanas del año. Es decir, nosotros con podas podemos manejar y apuntarle a cualquier fecha, cualquier ventana. Y ahí hay que entender que ahora las ventanas cada vez son más limitadas, ¿sí? Porque ya existe un abastecimiento de arándano, pero sin embargo siguen habiendo pequeñas ventanas, y poco a poco lo que va a primar o lo que está primando ahora es la calidad del producto. La gente ya no quiere solo cualquier arándano, sino quiere el mejor arándano. Otro tema importante que tenemos aquí es la disponibilidad de mano de obra. Ese es uno de los problemas más importantes que tiene países como Chile, Perú, México, hablemos de España, que también produce, Inglaterra, no se diga. Y entonces eso es algo que aún nosotros tenemos suficiente mano de obra para poder manejar nuestros cultivos. Y el arándano es una super fruta, ¿sí? Que tiene una demanda creciente, que hasta el momento ha sido la demanda mayor que la oferta, ¿sí? Y las perspectivas, sí, son que así siga por los próximos 5 años, por lo menos, en lo cual la demanda va a poder absorber toda la oferta, inclusive con los crecimientos gigantescos que tienen nuestros vecinos. Esto es un poquito ya algo que ya topó Sebastián, ¿sí? Que es el hectariaje que existe, ¿sí? En América del Sur, ¿sí? Ahí vemos Ecuador, que es pequeñito, ¿sí? Perú con un 38,5% del total y Chile con el 51,4%. Y ahora les enseño la producción, ¿sí? Perú con el 46,4% y Chile con el 47,4%. Pero produce más Perú que Chile, digamos, en proporción por el número de hectáreas, por las nuevas tecnologías que ha adoptado más rápido Perú y por las variedades que tiene Perú, que son más productivas, ¿sí? Y esta es un poquito la historia de Perú, cómo ha ido creciendo. No por nada se lo llama el oro azul, ¿sí? Y ha crecido en un hectariaje impresionante cada año, ¿sí? Y sigue creciendo. Esto es del 2020, 2021. Recién sacaron un censo que está en 15,000 hectáreas más o menos, ¿sí? Estas son las variedades, ¿sí? Estas son las variedades más sembradas en el 2020, ¿sí? En Perú, donde Biloxi es la número uno, Ventura, Rocío, Emerald, ¿sí? Que Biloxi y Emerald son de las variedades que nosotros conocemos aquí en Ecuador, ¿sí? En el 2021 ya Ventura superó a Biloxi, ¿sí? Y para aquí entender un poquito es, Biloxi y Emerald, por ejemplo, son variedades libres, son variedades que se comercializan libremente y que uno tiene acceso. Son las variedades que están probadas aquí en Ecuador, sí, que se adaptan a los diferentes climas y que tienen excelentes producción y sabor, ¿sí? Ventura, Rocío y otras que vemos de ahí, Atlas Blue, Eureka, son variedades ya con royalties, son variedades que tienen patentes y son variedades
que tienen tal vez otras prestaciones, ¿sí? Algunas mejores, otras no tanto, pero que hay que ver cómo se adaptan al clima, ¿sí? De cada localidad. Entonces eso es muy importante en tomar en cuenta porque no todas las variedades se van a adaptar bien a todos los sitios. Habrá unas que sí, otras que no. Por eso es importante trabajar con variedades que ya sean probadas, ¿sí? Que van a rendir lo que necesitamos, porque si no puede llevarse uno la sorpresa que no producen, ¿sí? Entonces eso es importante a tomar en cuenta. ¿Qué es lo que nosotros hemos identificado que es lo más importante para este cultivo? Es el sistema GAS. ¿Qué es eso? Genética, agua y sustrato. ¿Sí? Es decir, tener la mejor genética, la mejor agua y el mejor sustrato es del 80-20 de este cultivo. ¿Sí? Genética, nosotros iniciamos con variedades libres, como les decía. Sí, actualmente estamos probando variedades Jewel, Star, Legacy. Toda nuestra genética es importada de Fall Creek, Oregon, que es uno de los mejores y mayores viveros de arándanos del mundo. ¿Y cuál es la mejor genética? Entonces, la mejor genética es la que está adaptada a la zona, ¿sí? Que tenga la mejor producción, que sea más precoz, ¿sí? Que tenga mayores calibres, porque la fruta entra por los ojos, ¿sí? En percha en el supermercado, la gente quiere ver arándanos más grandes, más bonitos, con buen bloom, ¿sí? Y luego lo prueba, ¿sí? Entonces entra por los ojos primero. Necesitamos que sea viajera, porque el objetivo de todos tiene que ser sí abastecer el mercado nacional, ahorita los primeros años, pero definitivamente necesitamos pensar en exportar porque nuestro mercado es pequeño y va a llegar un punto en que se sature. Entonces necesitamos variedades que viajen, ¿sí? Buen sabor, calidad constante, eso es algo que pide ahorita el mercado en los países ya con mayor historia de consumo de arándanos, ¿sí? Un buen bloom, fácil de cultivar y fácil de cosechar. Eso es muy importante para el agricultor. Queremos variedades que sean amigables, fáciles, que aguanten, que sean resistentes a las plagas, ¿sí? Que obviamente rindan, ¿no? Que se pueda cosechar fácil, que no se desgarre y que produzca bastante. Y obviamente lo que se busca es que la genética tenga un soporte al agricultor, es decir, que no te vendan simplemente la variedad y te dejen ahí, sino que te den toda la información suficiente para que tú puedas armar tu proyecto y luego para que tú puedas manejar la variedad, ¿sí? Estas son las variedades que estaban registradas en el país hasta noviembre del 2021. Ahora con todo el tema de la pandemia, parece que es más lento el tema de los registros y no ha habido mucho, pero existen estas variedades, sí, existe Hortifruit que ya está aquí en el Ecuador, que está haciendo un proyecto importante en la zona de Loja de Zapotillo, sí, y tenemos las variedades libres, Biloxi, Emerald, Jewel, Legacy, Star, y tenemos las variedades MBO que son australianas de Mountain Blue Orchids, que son variedades club, ¿sí? Que son variedades que están siendo probadas aún aquí en el país, ¿sí? Tipos de cultivos, directo al suelo, ¿sí? En sustrato, cielo abierto, bajo cubierta. En nuestro país, por nuestro clima, sobre todo en lo que es sierra ecuatoriana, que es donde que ya vamos a ver, hay mayor cultivo de arándanos ahorita. Es recomendable utilizar invernadero, macrotúnel, que se dice que es más barato el macrotúnel que el invernadero, porque en nuestro país llueve a las 9 de la mañana, después hace sol, después vuelve a llover, después vuelve a hacer sol, ¿sí? Y usted necesita cuidar al cultivo, poder cosechar cuando usted quiera, entonces es lo recomendable. ¿Se puede hacer a cielo abierto? Sí se puede hacer a cielo abierto, pero va a ser un cultivo más difícil, con una menor calidad y menos precoz, ¿sí? Y el tema de sembrarlo al suelo, lo más importante es poder garantizar al 100% el drenaje, ¿sí? De ese suelo. Es decir, si es que llueva, drena, absorbe todo o se queda encharcado. Si es que se queda encharcado, si es que tiene porcentaje de arcilla,
el suelo no es recomendable y lo mejor es usar un sustrato. Tipos de sustrato hay muchos, ya vamos a entrar en eso. Nosotros en EquaBlue tenemos el Blue Lab, nosotros producimos desde la genética importada de Fall Creek, Oregon, nuestras propias plantas y las de nuestros clientes bajo un sistema de propagación in vitro por meristemo. ¿Sí? Esto es muy importante entender porque existe mucho contrabando, mucho problema y como dijo Sebastián, es muy importante empezar con una planta sana, con una planta que ustedes saben su procedencia y que tengan un certificado de origen. Porque eso de empezar por una planta de contrabando que no sabes cuál es su calidad, ni siquiera realmente cuál es la variedad, después empiezan los problemas y arreglar eso, solucionar eso es cuesta arriba. ¿Sí? Variedades tenemos o manejamos nosotros y en Ecuador ahorita lo que es Biloxi, que es una gran variedad desde el Suzuki Forza, aprende a manejar, que es como se dice, el carne de perro, sí, que aguanta, que te permite cometer errores. Es una variedad muy rica, muy buena, un poquito ácida, pero claro, tiene calibres medianos y pequeños. Entonces, eso cada vez es más restringido porque la gente quiere variedades que tengan tamaños más grandes, ¿sí? Emerald es una gran variedad, es una de las que están más sembradas aquí en el país, es muy apetecida, tiene unos calibres muy buenos, es un poquito más delicada que Biloxi, sí es un poquito más lenta su crecimiento, pero realmente su sabor y su desempeño es excepcional, ¿sí? Jewel es una variedad espectacular, deliciosa, pero no dura. Es una variedad que usted la cosecha y se la tiene que comercializar muy rápido porque no tiene piernas, como se dice. Entonces es una variedad como para consumo local muy interesante, muy buena, pero para exportación. Legacy es una variedad que requiere más horas frío, sí que es más difícil de manejar aquí en las zonas que tenemos nosotros hasta en los 2.900 metros sobre el nivel del mar. Vemos que es una variedad un poquito más complicada de manejar, sí, muy rica, muy productiva, pero que aún falta analizar mucho realmente cómo se comporta en nuestro país. Sí, Star también una variedad muy rica, buenos calibres, sí, pero aún falta conocer más de esta variedad en nuestra zona, sí. El agua es muy importante tener la cantidad y la calidad de agua necesaria, sí. El riego por goteo es algo muy importante que eh, tenemos que manejarlo y hacer las inversiones necesarias, ¿sí? El riego uno tiene que darlo entre 8, 10, 12 veces al día, pequeñas pulsaciones. Normalmente se tiene que usar unos sistemas computarizados que suena algo muy costoso, pero en realidad existen de todos los tamaños, pero que esto sí es algo que no hay que hacer ahorros, hay que hacer algo bien hecho, sí, a la medida del cultivo de uno para poder crecer, pero es algo que no se puede pasar por alto, ¿sí? Y el tema de sustrato, hay muchísimas maneras de hacer un sustrato. Nosotros empezamos, como van a ver el día viernes, con un sustrato artesanal que llamamos, que es una mezcla de turba, rubia media con cascarilla de arroz de corteza de pino. Y desde ahí hemos ido evolucionando porque cada vez hemos aprendido y eso vamos a compartir con todos ustedes el viernes para que vean lo que hemos hecho, lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal y lo que estamos haciendo ahora, ¿sí? En sustratos hay muchos tipos de sustratos. Hay sustratos, la mayoría importados, sí, especiales para arándanos, otros que se pueden utilizar también en arándanos que no son especiales. Aquí lo importante es que el sustrato tiene que garantizar la oxigenación, sí, la oxigenación, la humedad y la duración en el tiempo, ¿sí? Esas tres cosas son importantísimas, ¿sí? De ahí que puedan utilizar diferentes marcas. Nosotros manejamos Cocogreen, por ejemplo, ¿sí? O diferentes tipos de sustratos, pueden ser de coco, pueden ser turba,
¿sí? Hay muchas opciones. Lo importante es escoger bien el sustrato porque eso es uno de los pilares más importantes, ¿sí? Este, por ejemplo, es un Blueberry Mix, que es una mezcla de turba con eh, eh, fibra de coco y perlita, ¿sí? Y después tenemos los pop-ups, que son lo más utilizado, digamos, que es una diferentes granulometrías de coco que vienen ya prensados y en su propia funda. Entonces son mucho más prácticos porque ustedes simplemente descargan el contenedor directo a la finca, hidratan y siembran, porque ya vienen lavados y buferizados. Que ese es un tema muy importante y realmente eso se tiene que dar. Le vamos a pedir que nos dé un pequeño curso y a todos los que se inscribieron en esto nos dé sin costo el tema, Sebastián, el tema de sustratos, porque es algo muy, muy extenso, muy importante y que realmente hay que hacer los deberes bien para no equivocarse, ¿sí? De ahí tú tienes macetas, tienes weed mats, diferentes accesorios, ¿sí? Que uno tiene que ver hasta dónde se puede tecnificar este cultivo. Es un cultivo muy tecnificado que es preferible hacer menos cantidad de plantas, pero mejor hechas, ¿sí? Porque una planta con la mayor tecnología, con el mejor sustrato, de la mejor genética, le va a producir inclusive hasta el doble que una de otra genética o en un sustrato pobre, ¿sí? Entonces eso es muy importante tomar en cuenta, ¿sí? ¿Por qué EquaBlue? Bueno, EquaBlue es un laboratorio de propagación in vitro, tenemos nuestro vivero, showroom, variedades, sustratos, tenemos todo un paquete tecnológico, ¿sí? Y somos especialistas en arándanos, ¿sí? Van a conocer los que tengan la oportunidad de ir el viernes, ¿sí? Nos gusta que nos visiten, así que ojalá puedan venir, ¿sí? Eso básicamente, Sebastián. No sé si es que pasamos a preguntas, que seguramente deben haber muchas. Sí, claro, gracias Diego por compartir información valiosa de cómo se está desarrollando eh, el cultivo de arándano orgel en nuestro país. Por favor, vamos con la primera pregunta. A la altura de 2.700 metros, ¿cuál variedad me recomendaría iniciar un A, ver, proyecto? a 2.700 metros, más, me hace falta más información para recomendarte una variedad porque no es así de fácil, ¿sí? Eh, Nosotros, ayer justo estuvimos en un cliente que tiene 10 hectáreas, ¿sí? Tiene 4 variedades, ¿sí? Y la que mejor desempeño tiene a 2.780 metros de lo que hemos visto hasta ahorita es Emerald, ¿sí? Excelente variedad. Eh, yo creo que hay que apostarle mucho a Emerald. Yo siempre insisto que no siembren una sola variedad, sino mezclen con Biloxi por un tema de polinización cruzada y para también aprender a manejar, ¿sí? Porque son diferentes manejos, ¿sí? Biloxi tiene un sabor espectacular, obviamente al que le gusta la acidez, ¿no? Porque al final tiene una pequeña acidez, pero eso es algo que gusta mucho, sobre todo aquí en el Ecuador, ¿sí? Entonces, si tengo que recomendar ahorita una variedad para esta persona, yo le dijera Emerald. Gracias. ¿Podrías mencionarnos cuál es el clima óptimo para la siembra de arándanos aquí en Ecuador? A ver, el clima óptimo sería un, una zona seca, ¿sí? Con acceso a mucha agua, con pocos vientos, eh, la altura, o sea, que no tengas heladas, que no caiga granizo, ¿sí? Eh, si es que me preguntas a mí de las mejores zonas, yo te dijera todo lo que es Yaruquí, Quinche, Ascasubi, Checa, Guayabamba, toda esa zona me parece a mí una zona espectacular. Yéndote un poquito más lejos de aquí de Quito, la zona de Urcuquí, toda esa zona es espectacular. Yo creo que hay muchas zonas
en la sierra, pero en la costa también es muy bueno. O sea, en la costa, si tú te vas sobre todo a zonas secas, ¿sí? Manabí, Santa Elena, yo creo que se va a dar muy bien. Aún yo creo que la gente está probando muy tímidamente. Tenemos solo 50 hectáreas, el mercado nacional es espectacular, tiene unos precios buenísimos. Pero claro, conforme vaya existiendo mayor oferta, va a bajar el precio. Entonces es importante coger la ola ahorita que está subiendo y no cuando ya reviente. ¿Sí? Entonces, eso sería en cuanto a esta pregunta. Gracias. La siguiente pregunta, ¿qué tan resistente es el arándano al viento? A ver, el arándano al viento tienes que protegerle, ¿sí? Porque la planta como sí te va a resistir, lo que se te va a caer es la flor, ¿sí? Un buen viento puedes perder toda la flor y te quedas sin producción, ¿sí? Entonces es importante cuidar el cultivo. Entonces, si es una zona muy ventosa, sí tienes que poner cortinas, se utilizan diferentes tipos de sarán o la caña guadúa. Entonces, eso sí es importante a tomar en cuenta cuando se elige el sitio, ¿no? Y en esto déjeme poner un paréntesis porque a veces somos un poco cerrados en querer sembrar en la tierra que tenemos porque es la tierra eh, que heredamos o que es de nuestro amigo, no sé, muchos factores. Y a veces uno olvida que es muy factible arrendar tierras. Entonces, el tema de arrendar tierras a veces es muy bueno si es que haces un arriendo a largo plazo, obviamente, porque esto es un cultivo para los próximos 7, 8, 10 años o más. ¿Sí? Entonces, arrendar es algo muy factible que les invito a que lo analicen. ¿Sí? Y ahí pueden escoger el mejor sitio. Gracias. Otra pregunta, por favor. ¿La siembra en páramos, cerros a campo abierto, es posible realizar el cultivo? A ver, definitivamente sí. Habría que ver una variedad que tenga mayor requerimiento de frío, ¿sí? Pero una cosa es sembrar y otra cosa es que sea económicamente rentable. Eso hay que ver. Si es que tú ya sobrepasas los 2.900 metros, yo creo que ya el ciclo productivo es demasiado largo, es demasiado grande y por lo tanto ya no es económicamente viable. Puedes tener una buena producción en cuanto a calidad, ¿sí? Tal vez sé que hay algunos ensayos a 3.200, a 3.500, aún hay que ver cómo se desempeña, pero mi consejo sería intentar no sobrepasar los 2.900. Gracias. ¿Cuál es la amenaza más importante para la plantación? ¿Qué tan controlable es y qué porcentaje hay de riesgos de pérdida de cosechas? A ver, todo depende de la infraestructura que tú tengas de la zona, sí, del manejo, ¿no? Entonces, lo más grave que le afecta es la botritis, ¿sí? Entonces, obviamente, si tienes botritis, te puede afectar muchísimo, ¿sí? No soy yo la persona indicada para estas preguntas ya técnicas, ¿sí? Esto el viernes podrán hacerlo a mi socio Esteban, ¿sí? Que es el que realmente maneja toda la parte agrícola, ¿sí? Pero lo que les puedo decir es que obviamente lo que necesitamos al emprender un negocio de esto es minimizar riesgos. Siempre va a haber riesgos, sobre todo en la agricultura. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar hacer las inversiones lo mejor posible para evitar tener estos problemas y siempre hacer un manejo preventivo y no correctivo. Otra pregunta, por favor. ¿Siempre se deben cultivar los arándanos en fundas? No, no, más bien en Chile utilizan, o más bien dicho, vienen de una escuela en la cual siempre han sembrado directo al suelo, ¿sí? Pero eso está cambiando, ¿sí? Entonces, yo lo que creo es que todos tenemos que analizar y fijarnos qué es lo que va a funcionar, qué es lo que
no qué es lo que funcionó en el pasado, sino cuáles son las nuevas tecnologías y qué es lo que está funcionando y qué están haciendo los grandes, qué están haciendo las grandes empresas que crecen a niveles impresionantes y con producciones por planta excepcionales. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque sí, hay mucha gente que les va a decir, no, no, es que siembran al suelo y nadie se queja y todo va bien. Sí, pero el problema es que no tienen los rendimientos adecuados, ¿sí? No tienen el número de plantas por hectárea que tienes cuando utilizas un sistema hidropónico. Entonces, todos esos factores hay que tomar en cuenta. Yo creo que hay que ver lo que va a funcionar, que es una mejor genética, con mejor manejo, con mejor sustrato y no lo que funcionó en el pasado. Gracias. Voy a realizar un proyecto en la provincia del Carchi a una altura de 2.480 metros. ¿Cuál sería la variedad recomendada para esta zona? Es una maravilla. Esa altura me suena que no tienes heladas, no tienes granizo. Habría que ver cuál es el tema de vientos. No sé qué infraestructura vas a utilizar, pero si me haces escoger, yo sigo apostándole a Emerald. ¿Sí? Insisto, yo pusiera Biloxi. Me preguntas a mí, yo hiciera un 70-30, 80-20, siendo Emerald la que más utilizara. Sobre todo porque Emerald tiene mayor calibre, ¿no? Y la fruta entra por los ojos, el supermercado, el cliente quiere ver una fruta grande, ¿sí? Y eso es lo que te va a ayudar a vender. Gracias. ¿El sustrato se lo debe cambiar a un determinado tiempo? No, el sustrato tú lo escoges para que de, de ser posible dure el tiempo que te va a durar la planta. Es una planta perenne, entonces es difícil, porque si es que tú quieres la puedes mantener para siempre, ¿sí? Si es que tú la manejas bien, ¿no? Lo que existe mucho es el cambio varietal, porque salen nuevas variedades y los que tienen posibilidades van cambiando, ¿sí? Eh, lo que tienes que entender es que a menor calidad de sustrato, mayor tamaño de funda. Es decir, si tú vas a usar una funda o un contenedor, una maceta, lo que tú quieras, y vas a hacer un sustrato en el cual tú tengas mayor cantidad de cascarilla de arroz, por ejemplo, eso al segundo o tercer año se empieza a compactar, ¿sí? Entonces necesitas tener mayor cantidad, ¿sí? Entonces, al principio, cualquier sustrato es bueno. Ya a partir del tercer año es lo que empiezas a ver problemas, ¿sí? Ok. En la costa ecuatoriana, específicamente en la provincia de Santa Elena, se podría desarrollar a cabo un proyecto de arándanos. ¿Y qué variedad podría aplicar para esta zona costera? 100%, 100% se puede. Hay una vez más, es cuál es la tecnología que utilices. No es necesario el macrotúnel. Las épocas de lluvia ya habría que ver exactamente cuándo es, porque claro, en época de lluvia, si no tienes macrotúnel, sería muy difícil cosechar. Sí, entonces hay que ver todos esos factores, pero las variedades, insisto, yo le apuesto mucho a Emerald, ¿sí? Biloxi creo que es una muy buena variedad eh, y ¿cómo se dice? Y en nuestro país se está dando muy bien. En la costa al estar en la costa ya no tienes la ventaja de la altura y del delta de temperatura que tenemos aquí, porque eso es lo que da la calidad de la fruta. Entonces tú vas a tener en la península un delta más pequeño, ¿sí? Entonces yo tal vez me iría más por Emerald, ¿sí? Ahí, inclusive que Biloxi, porque Biloxi existe mucho en Perú, sí es una variedad que, como dijo Sebastián, está un poco ya, que aún es aceptada, pero que ya le están viendo con mala cara, ¿sí? En cambio, Emerald no, ¿sí? Entonces yo me iría por esa. Gracias. ¿Ustedes brindan asesoría para la implementación del cultivo y también se podría entregar la fruta para comercializarla? Sí, por supuesto. Parte de nuestro negocio es entregar el paquete tecnológico, sí, que incluye desde el tema plantas, sustrato, macetas, spacers, sí, y la asesoría técnica. Entonces, definitivamente sí, nosotros podemos apoyarles.
Y este viernes ojalá que nos puedan visitar, porque creo que si quieren empezar este negocio, yo creo que es importante que vengan, que vean. Nosotros somos totalmente abiertos, totalmente transparentes y van a ver lo bueno, lo malo y lo que estamos haciendo. Van a poder preguntar todo, van a poder probar las diferentes variedades y ustedes mismos darse cuenta cuál es la que más les gusta, ¿sí? Y ojalá dejarse asesorar por nosotros. La siguiente pregunta, por favor, ¿nos podría mencionar cuántas plantas eh, ingresan en un hectárea o cuántas plantas entran en un hectárea? A ver, eso también depende de cómo le vayas a hacer, si es que va a ser un sistema hidropónico. Yo te dijera, lo recomendable sería hasta 10,000 plantas por hectárea. Si es que quieren hacer directo al suelo, que no es lo que nosotros recomendaríamos, se puede hablar de 6,000, 5,000 plantas por hectárea, ¿no? Y depende también de la variedad, ¿sí? Eh, Piloxi y Emerald es muy parecido. Yo recomendaría 10,000 plantas por hectárea. Gracias, Diego. Y la última pregunta, por favor, ¿nos podría mencionar cuáles son los costos de producción por metro cuadrado que ustedes manejan? Costo de producción por kilo de fruta, le podría decir, más que por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, un kilo de fruta ya al tercer año de producción en una plantación de unas 2 hectáreas ya debe estar por los $3, ¿sí? Es decir, tu costo es $3 y si es que vendes ahorita, digamos, en el mercado nacional está sobre $10, ¿sí? Si es que hablamos de precios internacionales, como ya vimos en la presentación anterior, está alrededor de los $6, 6.50, ¿sí? Entonces es un negocio interesante. Yo siempre recomiendo hacer el proyecto de manera conservadora, utilizando $6, $6.50 como precio en su proyecto, ¿sí? Y si es que lo hacen rápido y lo hacen ahorita, van a poder cosechar precios sobre los 10, 12, 13, $15. Inclusive tengo clientes que venden ahorita directo a entrega directa a hogar, ¿sí? A $20 el kilo, ¿no? Entonces realmente si te cuesta $3 y vendes a 20 es excepcional. Gracias, Diego. Han sido todas las preguntas. Nuevamente, a nombre de Global Forum, agradecer por tu participación y compartir tu experiencia con nuestros participantes. Un mensaje final para los asistentes y te agradecemos mucho por la participación. Hay una preguntita más ahí, no le dejemos a Erika. Una planta madura, ¿cuántos kilos produce al año? Depende de la variedad, sí, pero madura sobre los 3 kilos, sí, es lo que debería ser con buena tecnología, sí. Eh, Eso, una vez más, les invito, vayan el viernes, no se pierdan. Realmente Sebastián ha organizado esto muy bien. Yo creo que se van a poder llevar una grata sorpresa de lo que hacemos, de lo que tenemos aquí a disposición para todos y siempre con el afán de poder ayudar y sobre todo que ustedes tengan opciones para poder armar un proyecto rentable. ¿Sí? Yo creo que el futuro del arándano es muy prometedor en el país. La calidad de la fruta que tenemos es muy, pero muy buena, ¿sí? Entonces, les invito a que vengan y nos visiten. Muchas gracias. Gracias, Diego. Buenas noches. A continuación, invitamos a nuestro siguiente especialista. Es la ingeniera Viviana Maldonado, de la Dirección de Generación de Datos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería, quien nos compartirá su ponencia acerca de los costos de producción del arándano. Viviana, ¿me escucha? Sí, muy buenas noches, Sebastián. Buenas noches con todos los participantes. ¿Me escuchan? Sí, fuerte y claro, Viviana. Bienvenida nuevamente, pues le doy espacio para que pueda compartir su pantalla. Ya, muchas gracias, Sebastián.